Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al tema sincrónico de regresión lineal, uno de los últimos temas que nos queda para ver de la materia. Vamos a comenzar teniendo en cuenta que para saber y poder comprender este tema necesitamos conocer y calcular la ecuación de la recta, ¿sí? Porque este es un sistema de estimación lineal, con lo cual vamos a utilizar a los efectos de los cálculos y la comprensión la ecuación de la recta. ¿De qué se trata la regresión lineal? Bueno, es un método estadístico para relacionar dos variables, o mejor dicho, para evaluar si existe relación entre dos variables continuas y si dicha relación, en este caso, es lineal. ¿Bien? Se puede decir que una es la variable de entrada, bien, predicción, y la otra la variable respuesta, estimación. Este método es un método derivado de un sistema de aproximación que se llama de cuadrados mínimos, con lo cual no es exacto en la generalidad de los casos, salvo que las variables coincidan exactamente en una recta, lo cual en la realidad y en la práctica difícilmente se logre. Bueno, como dice aquí, es una técnica estadística para evaluar y poder estimar la relación entre estas dos variables. Y es decir, de esta manera, predecir el comportamiento de una respecto de la otra. Siempre que exista, y por supuesto, previa corroboración, linealidad entre ambas. Bien, dijimos, la ecuación de la recta. Nosotros utilizamos esta, hay varias versiones donde i es la variable de respuesta, x es la variable de entrada, la variable de predicción, y a y b son los coeficientes de la recta, el nombre y el apellido. Recordemos que solo existe una única recta por cada par AB. Bien. En este caso, por ejemplo, tenemos una relación entre dos variables en donde sí existe linealidad, la presión hidrostática respecto de la profundidad o de la altura de un fluido. En este caso, nosotros podemos determinar en forma exacta la recta que representa esta función. Expresada en PCI sería 1,42x, b siendo 0, no es que no exista. ¿Qué quiere decir que b sea 0? Que la recta pasa por el origen de coordenadas, 0, 0, siendo por supuesto el eje x el horizontal de abajo, la altura en metros, y el eje y, la respuesta, el vertical, es decir, la presión en PSI. ¿Para qué me sirve determinar esta relación y conocer esta ecuación? Bueno, justamente para poder predecir el comportamiento de estas variables para cualquier punto. En general, por supuesto, en este caso en particular, yo voy a tener determinado, es una relación determinística exacta entre la profundidad o altura manométrica de un fluido y su presión. Pero en los casos de campo, en los casos reales, yo voy a evaluar esa relación previamente. Voy a tratar de encontrar una ecuación que ajuste de la mejor manera posible para poder predecir resultados. En este caso, como ejemplo, ¿qué presión en PSI obtendría a una altura manométrica de 50 metros de este fluido? Que ya les anticipo que es agua. Si fuera otro fluido, cambiaría la ecuación de la recta. Bien, bueno, en este caso solo tengo que ingresar el valor de entrada de la variable predicción, es decir, x, como 50 metros, y voy a obtener como resultado 71 PSI, cosa que se puede ver aproximadamente aquí en el gráfico si uno sigue las líneas de 50 metros y luego su horizontal equivalente. Entonces, yo para cualquier valor de la variable predicción puedo predecir justamente el resultado de esta relación. ¿Existirán otros tipos de ajustes? Sí, por supuesto, y en general son los más útiles porque muy pocos sucesos en la naturaleza son lineales. Por ejemplo, la relación entre la velocidad y el par motor, el torque, perdón, el par de un motor. O también los fenómenos senoidales, cosenoidales, en este caso, las mareas. Bien, la fluctuación de las mareas. Entonces, sí existen otro tipo de ajustes, logarítmicos, exponenciales, yendo hasta el caso del ajuste que eventualmente con infinitos términos podría
representar cualquier fenómeno, que sería el polinomio de Taylor. Pero nosotros vamos a ver este, que es el que está a nuestro alcance, y en general es bastante útil para fenómenos relativamente simples y muchos casos que no sean tan simples o que no respondan a este fenómeno, en intervalos pequeños podemos asumir linealidad. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo obtuve estas mediciones, estos valores de campo. Cuando la variable x vale 180, entonces la variable y adopta un valor 5,7. No importa que sean, no importa sus unidades. Cuando la variable x vale 250, la variable y 7,1. Y yo quiero evaluar si existe relación entre estas dos variables. Aparentemente, a ojo pareciera que sí. Cuando aumenta x, aumenta y. Pero no solo tiene que ver con eso, porque podría ser inversa la proporción y existir relación también, sino además ver si esta relación es lineal. Entonces, para eso, primero vamos a ver gráficamente qué es lo que yo evalué. Estos podrían ser 6 evaluaciones de campo, 6 mediciones, en las cuales gráficamente yo tendría esta nube de puntos. Y ustedes pueden ver claramente que estos puntos no pertenecen a una recta. No están todos en la misma dirección. Bien, la regresión lineal lo que va a hacer es construir una recta que pase lo más cerca posible de todos estos puntos, o de los que sean, en su conjunto. Entonces, lo primero que voy a ver para ver si existe una recta y pueda utilizarse el modelo al menos lineal es evaluar si existe correlación entre estas dos variables, lineal, por supuesto. Para eso voy a calcular primeramente, antes de utilizar el método, necesito saber si lo puedo utilizar, si es viable, algo que se llama coeficiente de correlación, que se denomina con la letra R, y en este caso el valor de ese coeficiente de correlación dio 0,99257. Este valor me indica que sí existe relación muy buena entre estas dos variables, así que puedo proceder con el método de regresión. ¿En qué consiste el método de regresión? Justamente en calcular los coeficientes A y B de la recta que mejor ajuste a todos los puntos en su conjunto. En este caso, ya como respuesta, les doy la recta de regresión, que se puede ver claramente que no pasa por ninguno de los puntos, aparentemente pasaría por uno solo, pero tampoco en forma exacta. Su A, el valor de A de la pendiente es 0,014 y el B es 3,38. Con lo cual, como yo asumí que el método es viable debido al R, puedo utilizar esa recta para realizar predicciones de la variable y respecto de la variable x. Pero para calcular esto, la fórmula del R es todo esto que está ahí en pantalla. Bien, entonces, luego vemos cómo se utiliza la fórmula. Primero vamos a ver su interpretación. El valor de R puede estar comprendido entre 1 y -1. ¿Sí? Ese es el rango en el que está acotado, siendo 1 y -1 los valores de coincidencia exacta, de linealidad exacta. Todos los puntos pertenecen a la recta y el fenómeno es estrictamente lineal. Y todos los intermedios, bueno, veremos. Si el módulo de R, ¿qué es el módulo de R? Es el valor de R sin signos, como si fueran todos positivos, es menor a 0,9, o sea, está comprendido entre menos 0,9 y 0,9 positivo, entonces no hay ajuste, no puedo utilizar el método, no es lo suficientemente bueno o los puntos no se ajustan debidamente con una recta. Luego, mayor a 0,95, el ajuste comienza a ser aceptable. Puede ser un valor, por ejemplo, 0,96 o menos 0,96. Recordemos que en módulo de R estoy designando al valor de R sin el signo. No importa si es positivo o si es negativo. Mayor a 0,98 el ajuste es bueno. Mayor a 0,99, como en el ejemplo anterior, el ajuste es muy bueno. Y cuando R es 1, ya dijimos, la relación lineal es estricta. Y el módulo de R es 1 cuando R vale 1 o también cuando R vale -1. Bien, entonces, una vez que yo determino que el método es viable, es decir, que estoy en 0,95 para arriba de módulo de R, luego entonces calculo el A y calculo el B para conocer la recta.
Y para calcular el B utilizo esa fórmula. Y para el A, perdón, y para calcular el B utilizo, despejando de la ecuación de la recta con la media y el desvío de X y de Y, esta otra fórmula que está ahí. Ok, entonces, los pasos son, primero, evaluar R, ver si existe relación lineal por lo menos aceptable entre estas dos variables. Si fuera así, luego entonces calcularé el A y el B para determinar la recta de regresión y así poder estimar los valores de Y respecto de la variable X. Eh, Las cuentas, a pesar de que recién habíamos visto que las fórmulas no son muy agradables, se pueden realizar con la calculadora FX82 y algunos otros modelos, por supuesto también superadores, o su homólogo Kenko, cuyo, bueno, modelo está ahí. Luego, ¿cómo procedemos? Nosotros antes ya habíamos entrado al modo SD. De la misma manera que entramos al modo SD, vamos a entrar al modo regresión lineal. Es la tercera opción. Sabiendo que podemos siempre borrar la memoria utilizando Shift y luego modo. Instrucciones para esta calculadora y cómo se utiliza en regresión lineal hay en YouTube, muchas. Van a estar en la página, si no es que ya están. Así que por favor chequéenlo. Luego, para ingresar los datos, a diferencia de los modelos estadísticos que utilizamos antes para la media y el desvío, acá tenemos pares de datos, ¿sí? Pares X, Y. Cada punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. ¿Y cómo las voy a determinar? Bueno, con el apóstrofe que está a la izquierda del botón M+, ¿sí? O sea que utilizo siempre los dos botones que están uno a la izquierda del otro, el apóstrofe para separar el valor X del valor Y luego el M más para ingresar el dato en la memoria. Cuando tengo todos los datos ingresados en la memoria, cosa que puedo chequear con el pad para revisar si no me equivoqué, luego entonces voy a calcular con Shift 2, entrando al modo estadístico y hacia la derecha voy a tener al final del menú el R, el A y el B. Pero, como nosotros utilizamos una ecuación de la recta que difiere de la que se utiliza en Japón, tendremos que intercambiar los valores de A y B, enrocarlos uno con otro. Es decir, que el valor de A que me muestre la calculadora será el que nosotros denominamos como B en la ecuación de la recta y viceversa. Esto nos va a simplificar mucho porque todo esto, toda esta operatoria con la calculadora científica nos ahorra esas cuentas, esas fórmulas tan largas que vimos en la pantalla anterior, que por supuesto también se pueden utilizar, pero son mucho más laboriosas con el riesgo siempre de equivocarnos en alguna cuenta y que nos dé mal. Luego, por último, una vez que calculamos la recta, el R, sabemos que es bueno, y el A y el B, y tenemos la ecuación de la recta de regresión, lo que nosotros podemos hacer es calcular el error que estamos cometiendo en este caso. ¿Por qué? Porque este es un método estadístico, es un método de aproximación. Entonces, yo voy a llegar a conclusiones que tienen un error. A menos que el R sea uno o -1, donde el ajuste es perfecto, entonces el error va a ser cero. En todos los demás casos, voy a estar cometiendo un error. Cuanto menor sea el R, cuanto más lejos de uno esté, mayor será el error, por supuesto. Pero nuestra misión no es minimizar los errores en estos casos, sino calcularlos, conocerlos, saber de qué magnitud son, para no poder luego cometer el error nosotros de decir que un valor es tal número como si fuera cierto. Acá estamos haciendo estadística y por lo general los valores van a tener un porcentaje de credibilidad, un porcentaje de confianza o un más menos, tal como existe en todos los instrumentos de medición. Nosotros lo que vamos a calcular es el más menos. ¿Y cómo se calcula? Bueno, por diferencia. Es una fórmula similar a la del desvío. Es el error promedio de todas las mediciones. Cuando yo elaboro una recta de regresión, si yo evalúo esa recta de regresión en todos los puntos reales de las mediciones que yo tome, voy a tener una diferencia. ¿Por qué? Lógicamente, la recta no pasa por todos los puntos. Si pasara por todos los puntos no voy a tener ninguna diferencia, pero como no es así, pudimos ver en el gráfico, el I estimado, es decir, el I que surge de la recta de regresión, en general será diferente del I real, el que yo medí en campo.
Esa diferencia elevada al cuadrado para todos los puntos para que no se cancelen los positivos con los negativos y promediada dividido n y luego con la raíz cuadrada me da lo que se llama el error medio del método. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que la recta no pasa por los puntos. Si pasara por todos los puntos, el error sería cero. Los y estimados por la recta serían iguales a los y reales. Pero en este caso no, entonces lo que voy a hacer es construir la recta, o sea, calcular el A y el B, y luego, mediante esa recta, evaluar para todos los X reales, para todos los puntos de medición que me permitieron construir esta recta, cuáles son los Y estimados. ¿Sí? Esos Y estimados tendrán una diferencia, ¿bien? Respecto de los Y reales. En este caso los rombos son los Y reales y los Y estimados serán los pertenecientes a la recta de regresión. Entonces, luego el promedio de todas esas diferencias será el promedio del error en cada caso. Ejemplo. Luego, tenemos esta serie de mediciones que es la que hicimos antes. Estos son los datos de campo, los datos reales. 180, 5,7, 250, 7,1. Todos estos son valores reales de campo. Yo los medí y con esto construí una recta de regresión que me permitiría calcular para cualquier X, aunque no lo haya medido, por ejemplo, para X200 o para X500. Esta es la ventaja del método de regresión. Ahora lo que yo quiero calcular es el error. Entonces, si yo para calcular, por ejemplo, el X, el I perteneciente a X200, que es un valor que yo no tomé, que yo no medí en campo, yo lo único que haría es decir que I para X200 es igual al A, que es 0,014, por X 200 más el B, que es 3,38. El resultado de esta cuenta será la estimación para un punto que yo no conozco fehacientemente, yo no lo medí. Y esa es la ventaja del método. Así para cualquier punto. Si es fuera para el X500, sería la estimación para X500. Lógicamente este valor me va a dar entre 5,7 y 7,1 porque X200 está entre 180 y 250. Muy cercano a 6. Lógico. Ahora, en este caso yo lo que quiero hacer es ver cuál es el error medio. Entonces lo que voy a hacer es calcular el I estimado para cada uno de estos X. Es decir, voy a ingresar el valor de X en la recta de regresión a 0,014 por cada valor de X real más B, y con lo cual voy a obtener estos 6 resultados de I estimado, siendo el anterior el I real y el estimado, los resto y al cuadrado los voy sumando, ¿bien? Con lo cual, esa es la resta del I real menos I estimado. En el primer caso, fíjense, 5,7 menos 5,9 menos 0,2. Y en el segundo caso, 7,1 menos 6,88, 0,22. Así sucesivamente, esas son las diferencias. Y luego esas son las diferencias al cuadrado, en donde en el tercer punto no es que sea cero, sino que eh, es un número inferior y no se ven los decimales. Si fuera cero estricto, este delta i quiere decir que la recta justo pasa por ese punto. Una vez que tengo estos delta i cuadrado, es decir, la diferencia entre el i real y el i estimado al cuadrado, lo sumo, hago la sumatoria, y eso se llama sum of square errors, o sea, la suma de los errores al cuadrado, que en este caso da 0,19, la suma de todos esos valores. Y por último, la promedio, es decir, dividido la cantidad de puntos, que en este caso fueron 6, y eso saco la raíz cuadrada. Es decir, que todas las estimaciones que yo haga mediante esta recta tendrán un más menos 0,18 en la variable i. ¿Sí? Ese es el error. Y por último, ustedes pueden hacer una comprobación, si es que no están seguros de algunos números, em, del método que es 1 menos r cuadrado igual suma of square errors sobre la sumatoria de los i menos promedio de i, la media de i al cuadrado. Estos son los i reales de cada punto. Esto no es estrictamente necesario, sobre todo si hacen las cuentas con la calculadora o con el Excel, van a ver que los resultados son muy exactos si es que no se comete ningún error con
el ingreso de la información, así que chequéenla, por favor. Vamos a ver un ejercicio para englobar todo lo que acabamos de aprender. Indíquese correlación, lineal por supuesto, entre la temperatura media en verano y las precipitaciones en cierta región en una ciudad en donde se evaluaron en los últimos años, por ejemplo, o días, las temperaturas medias y las lluvias en milímetros o meses. Entonces, em, si hubiera relación, entonces calcular las precipitaciones esperadas para esta temperatura, calcular las precipitaciones esperadas para esta otra temperatura y luego calcular el error medio. Bien, para esto lo vamos a hacer directamente en Excel para que ustedes vean también no solo las funciones que se pueden utilizar en la calculadora, sino también cómo se puede resolver esto en forma muy simple con el Excel. Lo primero que vamos a necesitar es el coeficiente de correlación para ver si hay relación entre estas variables. Entonces, para eso vamos a ingresar coeficiente de correlación. Recuerden que esto lo pueden hacer en la calculadora, ingresando al modo regresión, luego lineal, ingresando los valores de X y de Y, uno por uno, en este caso son cuatro pares de valores X y, y luego, entrando al Shift 2 y a la derecha, yendo con el cursor hasta donde dice R. En el Excel, vemos que acá ya nos sugiere la fórmula coef.d.correl. Ese es el coeficiente de relación entre las dos matrices cualesquiera, en este caso, las temperaturas y las lluvias. Entonces, cuando yo le doy Enter, me va a hacer toda esa cuenta larga que decía que había que calcular para hacer el R. Y en este caso es 0,9672. El ajuste es bueno. Recordemos, está entre 0,95 y 0,98, es aceptables, mejor dicho. Entre bueno y aceptable. Una vez que yo determino que voy a utilizar el método, lo voy a escribir acá, mayor que 0,95 igual aceptable. Entonces, siendo que voy a utilizar el método, voy a calcular el A y luego el B, para lo cual teníamos las otras dos fórmulas. También, si ya tenemos los datos en la calculadora, solo tenemos que ir al Shift 2 y hacia la derecha, a donde están el A y el B, recordando que en la calculadora el A y el B están enrocados, es decir, intercambiados, ¿sí? Donde dice A es B y viceversa. Sin embargo, con el Excel yo lo puedo calcular también en forma tan simple como antes calculé el coeficiente de correlación. Y para eso voy a utilizar el término o la función estimación punto lineal. Esto puede variar dependiendo de la versión de Excel el nombre de cada fórmula. Luego, ahora, a diferencia del R, la estimación lineal se hace para calcular Y en base a X, por lo cual yo no puedo elegir cualquier matriz de cualquier forma. Tengo que ingresar primero la matriz Y y luego la matriz X. Ahora, ¿cuál es cuál? La temperatura y las lluvias. ¿Cuál es X y cuál es Y? Bien, ahí está escrito, pero en general ustedes lo van a tener que determinar. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Fácil, dependiendo cuál sea la pregunta. En este caso, la pregunta, podemos ver abajo, las precipitaciones esperadas, eso es lo que yo tengo que calcular. Si se estima que la próxima temporada la temperatura media será de 22,5 grados. Entonces, lo que yo tengo que calcular, en este caso las precipitaciones, es la variable I. Y lo que me están dando como dato de ingreso, en este caso la temperatura, que yo tengo el valor de ingreso, eso será la variable X. Entonces, la fórmula de estimación lineal me pide, primero ingrese la matriz I. ¿Cuál es la matriz I? La de lluvias, estos cuatro valores. Y luego ingrese la conocido X, la matriz X, es decir, las temperaturas. A lo demás no le doy bola, ya puedo terminar la fórmula porque son optativas. Y entonces me dice que el A es 0,4. Si vamos a los términos reales, puede tener cuidado porque puede tener decimales. En este caso, fíjense, no es 0,4 exacto. ¿Está bien? Pero bueno, el Excel me los almacena aunque yo no los esté mirando.
Bien. Y luego el B. ¿Cómo voy a calcular el B? Bueno, el B no queda otra que utilizar las fórmulas que habíamos visto en la pantalla anterior. Voy a necesitar el promedio de X y luego también el promedio de Y. La media de X y la media de Y, como la conocemos nosotros. Entonces, despejando de la fórmula a ver si la tengo acá, no está, de la fórmula de la recta, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y igual a por X más B. Entonces, si yo tengo que despejar B de esta ecuación, B será Y menos A por X. Esto estaba en una de las fórmulas que vimos antes. Entonces, para calcular B, lo que voy a utilizar es la media de Y, que es este 32,5, menos A, que es lo que calculé recién, por la media de X, que dio 26. Y en este caso da 22. Entonces, tengo el A y tengo el B. ¿Cómo se llama esta recta de regresión? Se llama Y igual 0,405 por X más 22. Esa es la recta de regresión, ¿sí? Entonces, para responder la primera pregunta, lo que voy a hacer es, en esta recta de regresión, voy a reemplazar el X por la temperatura que me están dando como dato, o sea, 22,5. Y lo que dé esa respuesta serán los milímetros de precipitaciones esperadas para una temperatura media de 22,5. Yo lo voy a hacer con las fórmulas. A por, bueno, el X lo voy a ingresar, más B. Y eso da 31 milímetros. Veamos si esto es condicente con la información que yo tengo. 22,5 está entre 20 y 24 grados. 31 milímetros está entre 30 y 32. Está perfecto por ahora. Luego, para 37, haré lo mismo, pero teniendo en cuenta que el X será 37. Así que lo que voy a hacer es A por 37 más B. Y en este caso, 37 milímetros. Fíjense, 37 grados no es una temperatura que yo tengo acá, es una temperatura extrapolada a esta tabla. Así que yo no sé cuánto sería el equivalente. Bueno, según esta recta, 37 milímetros, lo cual es probable, ¿sí? Porque que sea lineal no quiere decir que aumente de uno en uno o en la misma proporción. Por eso tengo que conocer la recta. Por último, me están pidiendo el error medio cometido. Y acá yo puse las fórmulas para que ustedes las tengan a mano y puedan ver lo que estamos haciendo. Yo acá ya preparé la tablita y lo que voy a hacer es calcular el I estimado para cada punto, el I estimado, y luego la diferencia al cuadrado. ¿Cómo se calculaba el I estimado? Bueno, lo que voy a tener que hacer es agarrar el A, que voy a fijar la celda por X, cada uno de los X reales, más la celda B, que también la voy a fijar para que siempre utilicen el mismo A y el mismo B, lógicamente. Entonces, el I estimado en el primer caso, es decir, las lluvias estimadas con la recta de regresión, son 30,7, 31,7, 33,7 y 34,5. Ninguno coincide con los valores de lluvias reales. Son los estimados por la recta de regresión. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esa recta no pasa por ninguno de los cuatro puntos evaluados. Ok, entonces voy a hacer la diferencia entre el real y el estimado al cuadrado. La diferencia cuadrática, que me va a dar con muchos decimales, no importa, porque a mí esos valores no me interesan. Yo lo que quiero es la suma de esos valores, que es la suma de los errores cuadráticos, la suma de estos cuatro. ¿Sí? Entonces, esa suma será el valor que a mí me interesa, que es 0,8378, y luego el error medio cometido será, hasta ahora lo que hice es calcular fue solo este SSE, que es 0,8378, y por ende el error cometido será la raíz de este valor dividido la cantidad de datos que yo utilicé. ¿Y cuántas son las mediciones que se utilizaron para esta regresión lineal? Bueno, 4. Así que será la raíz de ese valor
dividido 4 y me da 0,46 milímetros, es decir, medio milímetro aproximadamente redondeando. Cuando yo dé un resultado de este tipo, por ejemplo, el de la pregunta 1, el de la pregunta 2, el resultado deberá estar expresado como las precipitaciones esperadas para una temperatura media de 22,5 grados son de 31 milímetros más menos 0,5 milímetros. Lo mismo con la pregunta 2. Para 37 grados de temperatura media, se estiman las precipitaciones de 37 milímetros más menos 0,5. ¿Ok? Bien. Luego, obviamente, realizaremos más prácticas con este tema, pero lógicamente para hacer regresión lineal no podemos utilizar solo 4 puntos, hay que tener una cantidad de elementos de entrada de información suficiente, mínimamente 6 o 7 puntos. Lógicamente jamás podrían ser dos, porque con 2 puntos yo siempre voy a obtener una recta. ¿Sí? Siempre va a haber alguna recta que pase por 2 puntos cualesquiera. Pero tampoco 4 es suficiente. Lo ideal es que sean 6 o más. Bien, porque yo puedo caer en una parte de una curva, si están espaciados los 4 puntos sobre todo, en donde justo hay una pequeña linealidad, cosa que pasa, por ejemplo, con los senos y los cosenos, este, cada 90 grados. Así que, ojo con eso. Después, obviamente, la práctica nos irá indicando en qué casos yo me puedo mover para tener o asegurarme que por lo menos en ese intervalo hay linealidad. Por ejemplo, en este caso, yo podría decir que la relación es aceptable entre 30 y 35, pero la extrapolación a 37, un valor un poco lejano, no asegura que haya linealidad luego fuera de este intervalo, ¿sí? También ayuda a comprender el fenómeno que estoy estudiando para saber si no es cíclico o responde a otras funciones que no sean una recta. Bien, así que bueno, continuaremos con este tema, con la práctica y por supuesto pueden buscarlo en YouTube para más información u otras versiones. Les agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima.